Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenos días en La Paz, a las personas que nos están acompañando desde La Paz. Hoy nos estamos dando este espacio para conversar sobre el libro En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apuntes de un problema negado, junto al autor Carlos Macusaya y a dos comentaristas, Claudia Guzmán de Rojas y Julio Roldán. Iniciaremos con unas palabras de introducción y luego daremos paso a Carlos, seguido de los comentarios de Claudia y Julio, y posteriormente se dará el intercambio con Carlos y finalmente, de acuerdo al tiempo, se abrirán las preguntas al público. En el capítulo del libro con el título El uso de la palabra indio, Carlos contextualiza de modo muy preciso las implicaciones racistas y violentas del término. Le sigue una explicación muy consistente sobre su constitución narrativa en base a la división del trabajo y a un enfoque histórico que se remite al periodo colonial. El uso contemporáneo de lo indio no es menos problemático. El término ha sido también cuestionado y asumido por los indianistas como discurso de denuncia del sujeto racializado. Más aún, como lo ha realizado Carlos en su ensayo, tiene el potencial de adquirir un rol revelador de la persistencia de violencias. Va a permitir cuestionar estructuras de poder que trascienden las configuraciones geográficas de los Andes latinoamericanos, abordando el rol y discursos de agentes de cooperación, de la academia y también de los sujetos que nos sentimos interpelados por el término. Es de gran importancia profundizar sobre las implicancias de la construcción de sujetos, como también de las estructuras que sostienen estas narrativas y los ejercicios de poder que van a emanar de ellas. Sea, por ejemplo, en la violencia epistémica alojado en la revalorización de las culturas o en la normalización del racismo inherente a lo cotidiano, como bien lo explica Carlos en su libro. Este evento pretende ofrecer un espacio de diálogo y de intercambio entre personas que estudian la misma problemática desde diferentes latitudes y probablemente también desde distintos enfoques. Esperamos articular su conocimiento y experiencias. Me permito también celebrar que un conocimiento considerado periférico y descentralizado puede ser compartido en su idioma y con expertos fuera de los márgenes en los que comúnmente es difundido. Y gracias al GPN por facilitarlo. Con esta introducción, quiero presentar a Carlos. Carlos Macusaya Cruz es miembro del Grupo Hicha. Estudió Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Ha trabajado sobre temas relacionados al racismo y a la historia de los movimientos indianistas y cataristas en Bolivia. Es autor de algunos libros como Desde el sujeto racializado, Consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga, del 2014, y Batallas por la identidad, indianismo, catarismo y descolonización en la Bolivia contemporánea. Fernanda, ¿me permites tantito? Perdón, es que la traducción en inglés se está cortando mucho. Silvia, is it possible to make a little bit better your audio? Okay. Okay. Anika, can you hear me? Perfect. Yeah, perfect. Then, sorry, Fernanda. Bueno, con esto quiero dar la palabra a Carlos. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que son parte de este evento. Por favor, un momento. Tengo una... Disculpen, me entró una llamada. Bueno, les decía, un saludo cordial a todos ustedes. Yo soy Carlos Macusaya Cruz, el autor del libro. Voy a leer
lo que envié para... Mira. Bien, yo estudié formalmente la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Estamos hablando de una universidad pública. Sin embargo, he desarrollado un camino de formación más autodidacta y cercano a la sociología, a las ciencias políticas, a la historia, pero desde una militancia indianista. En dicha militancia me han preocupado de manera general dos temas sobre los que fui trabajando sin haberme propuesto escribir sobre ellos. Simplemente buscaba entender lo que pasaba, lo que estaba pasando en Bolivia, ya que desde el año 2000 en adelante se dieron grandes movilizaciones en las que los llamados movimientos indígenas eran protagonistas, lo que condicionó, la elección de Evo Morales como presidente de mi país, Bolivia. El gobierno de Morales se desarrolló con un discurso y una serie de actos públicos en los que lo indígena era el elemento central, aunque desde mi punto de vista en todo esto se producía un racismo amable, por decirlo de algún modo. Estos aspectos hicieron que me incline por volcar mi interés hacia el racismo y hacia la historia de los movimientos indianistas y cataristas. La historia de los movimientos indianistas y cataristas me interesó, además de eso, por varias razones. En Bolivia se daba una serie de actividades sobre la importancia de los movimientos indígenas, que implicaban seminarios, talleres, publicaciones, etc. Pero sobre el indianismo y el catarismo, en el mejor de los casos, se decían cosas muy marginales y basadas en suposiciones. Era llamativo que se exalte la lucha de lo indígena, de los indígenas, y que se pase por alto lo que hicieron los movimientos indianistas cataristas, lo cual respondía al simple desconocimiento, pero también al racismo. Las movilizaciones que se dieron desde el año 2000 y el gobierno de Evo Morales avivaron el racismo, y como indianista, este era un tema central para mí. Por cuestiones de carencias económicas no podía comprar libros nuevos y que estuvieran relacionados directamente a las temáticas de mi interés. Así que para tratar de entender el racismo y la historia de los movimientos indianistas y cataristas, tenía que conformarme con el material que podía encontrar de vez en cuando en los puestos callejeros donde se vendían libros viejos, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto. Mi preocupación por el racismo y por la historia de los movimientos indianistas y cataristas siempre fue de la mano con debates callejeros, discusiones informales entre amigos y el asistir a seminarios y charlas. Todo eso por fuera de las actividades universitarias. En ese proceso, casi de modo accidental, empecé a escribir cuestionando varias cosas que se daban en Bolivia en relación a los temas de mi interés. Opinaba principalmente en mi cuenta de Facebook, en la página de un grupo del que fui perteneciente y en el periódico Pucara, que dejó de circular hace un par de años. Criticaba el papel folclórico que se le daba a los indígenas o al hecho de que los no indígenas terminaban hablando en lugar de los indígenas. Y no solo en los escenarios explícitamente políticos, también en la academia. Así escribí de manera accidentada, tratando de responder a distintas situaciones, sin tener cuidados formales en la estructura de mis textos e incluso en cuestiones de ortografía. Yo quería expresarme y cuando terminaba algún texto escrito lo publicaba rápidamente o lo enviaba al periódico Pucara y ya. Sin haberlo planificado, y pasó el tiempo y resulta que el año 2000 escribí mi quinto libro, En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apuntes sobre un problema negado. Estábamos en plena pandemia y en cuarentena rígida y las expresiones de racismo saturaban el ambiente. A pesar de ello, no se discutía sobre este tema. En esa situación me propuse escribir un artículo sobre el racismo, pero el texto fue creciendo y salió un libro. Lo vendí en la calle, puedo decir con mucha alegría que tuvo muy buena acogida, a pesar de que los redacté de manera apurada, porque quería poner el tema en discusión, el texto logra expresar la manera en la que entiendo el racismo. Y para cerrar, pues, es lo que puedo decir de mi texto. Antes de terminar, yo agradezco la oportunidad para poder dialogar sobre este texto y ahora me queda escuchar a los comentaristas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la presentación. Ahora quisiera dar la palabra a Julio. ¿Está bien, Julio?
Perdón, creo que está silenciado. No, a ver. Julio necesita reactivar su micrófono. Bueno, mientras Julio reactiva el micrófono, yo lo paso a presentar. Julio Roldán es sociólogo, director en filosofía por la Universidad de Bremen. Fue docente en varias universidades en el Perú y Alemania, en la Universidad de Hamburgo, Bremen, Potsdam y Libre de Berlín. Ha publicado trabajos de investigación de carácter histórico, político y filosófico, como, por mencionar unas cuantas, Perú, mito y realidad, Gonzalo, el mito, Vargas Llosa, Entre el mito y la realidad, Las dos caras del continente americano y otros ensayos. Entre los más recientes está Mi lucha, antecedentes ideológicos y políticos de un controvertido libro, La guerra de los 20 años, Capitalismo y revolución. En el nivel literario, Viejas historias vueltas a contar, el 2002, Crónica de un trotamundo, 2008, Hijas de la guerra, 2014. Roldán nació en el Perú y vive desde el año 1993 en Alemania. En condición de asilado político, actualmente es comentarista político invitado en la Deutsche Welle, televisión alemana en español, y en otras, y en Tras de la Razón, editado en México. Carlos, creo que ahora sí te podemos escuchar. Julio. Julio, perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Yo estaba muy atareado y un poco confundido. Creía que iba a ser para la semana, para el mes anterior, pero tú, Fernanda, me aclaraste que era para este día y sabiendo esa información acepté de buen grado. El racismo es un fenómeno internacional. Este racismo se acentúa en determinadas coyunturas y en determinados países, sobre todo en tiempos de crisis. Ligado al racismo siempre está, sobre todo en los últimos 200, 300 años, está ligado el nacionalismo y, por supuesto, naturalmente, la base de todo eso siempre es el clasismo, que muchas veces se trata de ocultar. En América Latina, el racismo tiene que ver directamente, como se dice también en el libro, con la experiencia de la conquista y la colonia. Y lo que se mantiene en la actualidad es la herencia colonial. No solo se expresa esa herencia colonial a través del racismo, sino que también del culturalismo, del machismo, es decir, una serie de fenómenos que se derivan de esta herencia colonial que hoy se expresa en la mentalidad colonial que tiñe a todos los latinoamericanos, a unos más, a otros menos, pero somos hijos de la conquista, somos hijos de la colonia. ¿Y qué sucede? Sencillamente que unos somos conscientes de esa condición, de nuestra condición de ser herederos y mantener todavía muchas características de la herencia colonial. Y el problema es que la inmensa mayoría de latinoamericanos, diría yo el 95% de los latinoamericanos, no son conscientes de esto. Ahí está el reto y ahí está el problema, porque según los especialistas, en la medida que los seres humanos o los colectivos somos conscientes de nuestros problemas, la solución, si no está al alcance de la mano, pero por lo menos ya tenemos una línea de mira en torno a cómo solucionar. Pero si no somos conscientes, creemos que todo anda bien y no hay ningún problema. Luego, en el libro se plantea, el libro titulado es Bolivia, no hay racismo, indios de mierda.
Y yo pienso que nuevamente, con diferencias más o con diferencias menos, los planteamientos que se desarrollan en torno al racismo, tomando como punto central al indio, se repiten en América Latina. Posiblemente en México, Guatemala, Perú y Ecuador sean los países que están mucho más cerca de esta tipificación. Posiblemente Argentina, China y Uruguay tienen otras características por la inmigración y todo eso, pero los países antes mencionados comparten en términos generales, por supuesto, estas características del racismo tratadas, trabajadas en el libro de Carlos sobre el caso de Bolivia. El tema para mí es relativamente conocido porque yo vengo de Perú. Tengo algún tipo de experiencia en contacto con los llamados indios. Vengo de la Sierra de Perú. También he vivido un tiempo en Ecuador. Bueno, pasé un tiempo en Ecuador y, como repito, ya conozco en el nivel empírico, en el nivel de la emocionalidad directo, pero a la vez también ya conocí el tema con amplitud porque en Perú se ha trabajado desde hace 150 años el tema del indio. Juan Bustamante escribió El indio peruano por 1845. Luego Manuel González Prada en 1885 publicó un famoso ensayo que se llama Nuestros indios. Así se ha continuado y llegamos a Mariátegui en los años 20, que ya plantea, igual que González Prada, planteaba el problema del indio no es ni educación, no es de raza, no es de centralismo, el problema del indio es económico y social. El problema del indio es un problema de la tierra, planteaban tanto González Prada como Mariátegui. Esto se ha venido desarrollando hasta la actualidad, como hay gente como Capsoli, por ejemplo, que ha trabajado el tema, más que indio, ligando el indio con campesino. En el plano de la recreación literaria, de igual manera, en Perú se ha producido mucho sobre este tema. Clorinda Matos de Túner escribió Ave sin nido y el tema central es el indio. Valcárcel escribe un pequeño libro muy importante que se llama Tempestad en los Andes y luego aparecen otros más, actuales para en ese tiempo, Ciro Alegría, toda la problemática que trabaja Ciro Alegría en sus novelas es el tema del indio en el norte del Perú, especialmente en La Libertad, en el departamento de La Libertad. Mientras que años después aparece José María Arguedas, que trabaja el mismo tema, pero entre Apurímac y Ayacucho, es decir, en otra zona del Perú, porque hay que decir que Perú hay, no sé cuántos Perús hay, si se trataría de definir 20, 30, 50 Perús, es decir, es una cosa que simplemente se ha juntado y es posiblemente que suceda también en Bolivia y se ha trabajado a nivel de Estado y a nivel de país, pero eso de lo que se reclama la unidad interna del país sencillamente no existe. En el año 22-23 se dio un caso especial en Perú, es decir, se formó la Asociación Pro-Tahuantinsullana. Esta gente se formó sobre todo en Lima y esta gente apuntaba a reivindicar y a luchar por las demandas que los indios no podían hacer llegar al gobierno central. Y cómicamente es un hijo de un chino y una alemana quienes forman la Asociación Pro Indígena Tahuantinsullana. La alemana se llama Dora Mayer, que vivió y nació acá en Hamburgo y de acá se trasladó al Perú, se emparejó con Pedro Zulen Ayma, que era descendiente de chinos, y ellos eran el alma de la asociación
indígena pro-tahuantinsuyoana, que tuvo algunos años de vida y jugó un papel muy importante en reivindicar al indio, en el caso concreto, desde Lima. Y ahí se da un poco, comienza la diferencia entre lo que es, en el libro no lo he encontrado con mucha claridad, lo que es el indigenismo y lo que es el indianismo. Lo entiendo, el indigenismo, aquellas personas blancas, mestizas, como fueran, especialmente de las ciudades, que no son indios o no han vivido directamente la experiencia de los indios o de los llamados indios, pero tienen un sentimiento de solidaridad y escriben ensayos, novelas, poemas en favor del indio. Eso sería el indigenismo. Mientras que el indianismo lo entiendo como la expresión de los propios indios, que los propios indios hablan y expresan sus puntos de vista. Hecho esta aclaración, en el libro veo o he leído y se utilizan algunas categorías que seguramente esperamos que en el próximo libro el autor lo defina, porque acá no los define, como por ejemplo, ¿qué es indio? ¿Qué sería? ¿Existe un sustantivo indio? Yo creo que no. Normalmente tiene que ver con la teoría del otro. Son los otros quienes ponen el nombre, quienes motejan, quienes califican de tal o cual, o negro, o indio, o amarillo. Entonces, como sustantivo no existe. De igual manera, el tema de la identidad. Como sustantivo, la identidad no existe. El problema es que la inmensa mayoría de los intelectuales repiten la identidad. El primero en utilizar el término identidad, el concepto de identidad, fue Aristóteles. Aristóteles sostiene que los tres principios, la identidad, la no contradicción y el tercio excluido, pero él lo utiliza para la lógica aristotélica, para la lógica formal, no para la filosofía, menos para la historia, menos para la política. Como repito, desde el punto de vista filosófico, como definición, nadie ha definido qué es la identidad. Ese es un hecho. El otro hecho que es diferente es el sentimiento de identidad. Eso no se discute, porque los sentimientos no se discuten. Eso sencillamente se aceptan. Cada quien puede tener un sentimiento o a este país o a este pueblo, en última instancia a su calle, a su barrio, consecuencia de la socialización que claramente lo ha planteado el autor. Es decir, somos seres sociales y por lo tanto el idioma, los sentimientos que tengamos es consecuencia de eso. Es decir, es algo trabajado inconscientemente por la sociedad y muchas veces conscientemente por los estados, por los gobiernos. Entonces ese tema del sentimiento de identidad no se discute. Tampoco se discute el término de la identidad como verbo reflexivo. Es decir, yo me identifico con algo. Tú te identificas con alguien, con un país, con una persona, pero eso es momentáneo y circunstancial, porque puede en un momento dado, por X motivos, sencillamente ya no identificarse. Y eso notamos nosotros cuando nos enamoramos, por ejemplo. En un momento dado estamos tan identificados con la pareja y después de un tiempo, cuando ya el amor pasa, bueno, pues ya pasó, nos identificamos con otras personas. Entonces, repito, la identidad como sustantivo no existe, pero se sigue utilizando. 2, se respeta y se acepta la identidad como sentimiento de pertenencia, de lo que fuera, y el concepto de identidad como verbo reflexivo, es decir, en forma circunstancial momentánea. Otro tema que se utiliza es la nación. La nación fue un concepto que se desarrolló
a fines del siglo, del 1700, principios del 800, sobre todo en Europa. Y esas 5 características que se menciona de la nación, en ningún país del mundo se ha cumplido. En Europa no hay ningún país que sea una nación. O si no, tendría que mostrarse qué país en Europa es una nación. No hay ninguno. Pero nosotros, los académicos, los intelectuales, la gente del común, siempre utiliza y vuelve la nación, la nación. Y esto nos ayuda a entender, también ligado a todo esto, que si bien es cierto, la nación no existe, pero eso no quiere decir que el nacionalismo no existe. Y con todas sus consecuencias, como lo conocemos especialmente en su versión fascista y más aún en la versión nacional socialista en Alemania. Así como no existe la raza, pero sí existe el racismo. No existe la nación, pero sí existe el nacionalismo. Eso es lo que debemos tener en cuenta, así como no existe la identidad, pero se habla mucho de lo identitario. Tenemos acá en Alemania el movimiento fascista más grande y más peligroso en Alemania actual, se llaman así. Son identitarios, los identitarios. El sector más reaccionario, fascista sencillamente. Entonces, por ahí veo que se utilizan los términos identidad nacional. No sé qué es la identidad nacional, y eso nos lleva a otro punto. ¿Qué sería lo boliviano? ¿Existe la bolivianidad? Así como existe la peruanidad, ¿existe lo peruano? ¿Existe lo alemán? No, lo alemán no existe, lo francés no existe. Solamente son construcciones ideológicas que se levantaron en determinados momentos y construyeron los países y los estados y comienzan a trabajar el tema de arriba hacia abajo. Pero en concreto se ha preguntado cantidad de veces a los alemanes, ¿qué es lo alemán? ¿Qué significaría lo alemán? Muchas veces el idioma, sí pues, pero los austriacos hablan también alemán y no son alemanes. Los suizos, una zona, hablan alemán y no son alemanes. Hay cantidad de extranjeros, hijos de extranjeros en Alemania que hablan un alemán estándar y no son alemanes, no se sienten alemanes. Tiene que ver con un problema histórico, psicológico, emocional y todo eso, pero eso va cambiando. Ahí no hay una definición. Por lo tanto, nos hemos acostumbrado y aceptamos, sí, pues, la peruanidad, lo peruano o lo alemán, pero no hay definición, no se sabe realmente qué es. Bien. ¿Cuál sería el argumento central para definir a una persona que es indio? ¿Es el color de la piel? ¿Es la morfología? ¿Es el aspecto cultural, el habla? Y aquí yo traigo a colación un estudio que se hizo en Ecuador y en Perú, y el autor es Luis Guillermo Lumbreras. Él hace un análisis concretamente en el Valle del Chota, en Ecuador, y en Cangallo, en Ayacucho, en el Perú. ¿Qué sucede? En el Valle del Chota, en Ecuador, todos son negros. Piel oscura, es decir, disculpen, negros como nos han vendido la idea. Tenemos ya esas características, negro con características X, Y, Z. Pero estos negros no hablan español, ningún otro idioma, hablan quechua. Se visten como se visten los campesinos indígenas y trabajan la tierra como ellos. Porque cuando llegaron en esos barcos a Esmeraldas, sí escaparon para no ser esclavos y se refugiaron en ese valle, y después de 100 años, 200 años, perdieron su idioma y adoptaron el idioma de la comunidad, de la sociedad que ahí vivía. Entonces, ¿cómo ubicaríamos a esas personas? El otro extremo se da en Paucartambo, pero yo voy a mencionar solamente el caso de
la pampa de Cangallo, los morochucos en Ayacucho. Son blancos, de cabellos rubios, castaños o rubios, de ojos celestes, altos, blancos, pero no hablan español, hablan quechua. Visten como visten los llamados indígenas. Comen, se alimentan y trabajan la tierra como trabajan los indígenas. Entonces acá se nos va problematizando si vamos a recurrir al color de la piel, a la morfología o a la cultura para poder entender a estos grupos, a estos sectores, ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde les ubicamos? Es por eso que Lumbreras sostiene que las categorías étnicas y las categorías culturales se pierden, tienen su límite, ya no dan más. ¿Y qué es lo que les une a los indígenas, llamados indígenas, a estos negros como indígenas, a estos blancos como indígenas? El trabajo. La categoría trabajo. Porque ellos, blancos, negros, amarillos, lo que fuera, para poder vivir y sobrevivir tienen que trabajar. Entonces la categoría trabajo es fundamental. Si persona, individuo, no nos interesa si es blanco, negro, amarillo, verde, azul, si no trabaja, muere. Y ese es el punto de unidad que les une a todos ellos. Por lo tanto, ahí viene como consecuencia del trabajo. ¿En dónde trabajan? En el campo principalmente. Por lo tanto, son campesinos. Entra a tallar el término o la categoría de clase, porque el trabajo está ligado necesariamente a la categoría de clase. Quería poner esto en todo caso podría ser un tema para seguir discutiendo. Tenemos que ir concluyendo, nos quedan 2 minutos más. Ya. Otro tema es el tema del mestizaje. Carlos cuestiona el término mestizaje porque él lo ve principalmente como mestizaje consecuencia, mestizaje racial. Racial, es decir, aceptando las razas, por eso se habla de mestizaje. Él cuestiona ese término, que desde ese punto de vista tiene razón, pero lo que tendríamos es que entender el término un poco más amplio. Alemania, por ejemplo, es un país mestizo. Desde el punto de vista de las religiones, aquí hay 3 religiones que coinciden. Desde el punto de vista del idioma, es un idioma indoeuropeo. Desde el punto de vista de la cultura, del conocimiento, es la herencia greco-latina. Bien, ese es un tema nuevamente para conversar. Y finalmente, Carlos llega, sobre todo, a mí me parece que el primer anexo es bastante importante porque él prácticamente ahí abre la puerta al futuro, es decir, al futuro en cuanto a sus investigaciones. Cuando menciona y dice que ya el desarrollo del capitalismo que tiene en Santa Cruz, su capital, va erosionando esas estructuras que existían en el caso concreto de Bolivia, y termina diciendo, puesto que el indianismo no tiene razón de ser, ya me estoy saliendo del tema, así que mejor lo dejamos para otra oportunidad. Y yo pienso, no sé, es posible que la otra oportunidad va a ser una nueva investigación ya trabajando en esta dirección. ¿Es posible? Bueno, espero que tener oportunidad de conversar nuevamente sobre ese punto. Disculpen si me he extendido, pero bueno, así es. Ya, eso sería todo. Estamos a tiempo. Muchas gracias, Julio. Gracias. Las preguntas y comentarios después de la intervención de Claudia, por favor. Ahora voy a pasar a presentarla para escuchar sus comentarios. Claudia Guzmán de Rojas. Nació en La Paz, Bolivia. Estudió Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Culminó sus estudios con excelencia y después de un par de años de ejercer su profesión, decidió hacer un cambio en la vida profesional, por lo que incursionó en las ciencias de paz y conflicto en Alemania, en la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo. Desde entonces ha trabajado en distintos proyectos de democratización y prevención de discriminación. Ha sido directora a nivel departamental de un proyecto de desarrollo organizacional con énfasis en la democratización de estructuras y la prevención de la discriminación de la organización
Maltesa Hilfsdienst e.V. Posteriormente se concentró en la asesoría y la formación política, tratando los temas de extremismo de derecha, participación, democracia y discriminación. En dichas áreas no solo trabajó para la organización Gegenvergessen für Demokratie en contra del olvido en favor de la democracia a nivel nacional, sino también para la Organización de Migrantes La Red, e.V. y otra serie de organizaciones y empresas. Claudia es asimismo docente de competencias transculturales en distintos institutos, entre ellos el Internationaler Bund, que es Sociedad para Estudios Interdisciplinarios. Claudia también tiene una larga experiencia realizando conceptos de formación y los correspondientes talleres en los temas ya nombrados, así como en la gestión de conflictos y de cambio. Claudia, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Fernanda. Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando y un especial saludo a Carlos. Quisiera comenzar mi comentario del libro realmente felicitándote, Carlos. Y no porque a modo de costumbre, porque cuando una persona acaba algún proyecto, en este caso haber escrito un libro, corresponde felicitar a la persona, sino porque realmente considero que las felicitaciones las tienes muy bien merecidas. Usualmente cuando se comenta un libro, los comentarios se centran por un lado en ver lo que señalar lo que le sobra al libro, o por el otro lado señalar lo que le puede faltar al libro, o por exponer la opinión propia sobre determinados aspectos del texto que plantea el autor, en este caso Carlos. Y si bien ambas formas me parecen súper válidas porque considero que ayuda a tener un entendimiento sobre el tema, en este caso el racismo, desde distintas perspectivas, o también invita a los lectores y las lectoras a interrogar su propio criterio, intentando seguir alguno de esos caminos he visto un par de dificultades, debo admitir, propias, así que he decidido por optar por otro camino. Y este otro camino es, me gustaría resaltar cortamente ciertos aspectos que tú, Carlos, expones y que me parecen ideas claves para entender el racismo en Bolivia. Y después quisiera ahondar otras ideas, en realidad ahondar en las ideas para luchar y conversar contigo al respecto. Como dije, sé que es una forma un tanto inusual de hacer un comentario sobre un libro, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que, y bueno, Carlos, me permito citarte, tu libro se lo puede colocar dentro de este pantanoso y amplio terreno de los ensayos y que realmente tiene el objetivo de luchar contra el racismo. Espero que todos estén de acuerdo con que puede ser una buena forma de llevar a cabo este comentario. Ok, como dije, me gustaría primero resaltar ciertos aspectos y después me gustaría conversar concretamente sobre las ideas para luchar. El primer aspecto que me gustaría resaltar es el de las ficciones de raza. Y Carlos plantea en su libro que las ficciones de raza se las puede entender como invenciones sobre la existencia supuestas de razas. Y debo decir que concuerdo plenamente contigo, porque aquello que usualmente llegamos a nombrar como una raza o a lo que nos referimos cuando hablamos de razas, considero también que no es nada más ni nada menos que una construcción social. Una construcción social que proviene de un lugar determinado y que tiene un rol importantísimo. Como lo dice Carlos, estas ficciones que nos hemos ido contando sobre las razas no operan desde nuestra biología, desde aspectos biológicos, sino operan en y desde los fenómenos sociales. Esto me lleva al segundo aspecto que me gustaría resaltar. Y este segundo aspecto es el entendimiento del racismo no como una cuestión biológica, sino como una cuestión social, en donde, nuevamente citándote a ti, Carlos, o bueno, citando a Carlos, se ponen en juego las cosas socialmente producidas.
¿Por qué me parece que es un aspecto tan importante? Si tenemos una construcción social, que son, bueno, las ficciones de raza, me encantó ese término, lo voy a seguir usando, y estamos entendiendo al racismo como algo donde se ponen en juego las cosas socialmente producidas, lo siento, estamos diciendo que estas ficciones de raza juegan un rol cuando hablamos de acceso o no acceso a cosas como la riqueza, los espacios que se habitan, los reconocimientos académicos, las jerarquías de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, cuando hablamos tanto de racismo, pero también cuando hablamos de las ideas para luchar, no, no es suficiente contemplar al racismo dentro de estas manifestaciones, se les podría decir circunstanciales o que ocurren en momentos determinados, sino se debe entender como esta gran masa de intercambios y construcciones individuales, de relaciones sociales en las que estas ficciones de raza juegan un rol muy determinante. Esto quiere decir que lo que propone Carlos, y estoy realmente muy, muy de acuerdo con él, para resumirlo en una oración tal vez más sencilla, es que el racismo es algo que se debe entender como un orden social y como algo que se produce socialmente. El motivo por el cual he resaltado estos dos aspectos, el primero el de las ficciones de raza y el segundo el entendimiento del racismo como un orden social, es porque tanto la experiencia laboral como mi experiencia personal me han mostrado que el racismo no es ejercido simplemente desde un espacio consciente, consciente de que uno o una misma está siendo racista, sino que existen determinados momentos en donde el racismo se ejerce desde una normalidad, y pongo con mis deditos las comillas, porque es un entendimiento de una normalidad que en realidad es racista, pero que se la ve únicamente como normalidad. Este aspecto igual me parece trascendental para hablar sobre las ideas de luchar y bueno, lo voy a profundizar un poco posteriormente. El tercer aspecto que me gustaría resaltar que toca Carlos dentro de su libro es que el racismo es un tema incómodo y naturalizado. Y es decir, que muchas prácticas racistas han sido naturalizadas, que las sentimos como normales, las vemos como normales. Y esto también implica que sacarlas de ese estado de naturalización va a afectar a quienes de alguna u otra manera se han visto favorecidos por dicha naturalización, pero al mismo tiempo, como lo plantea Carlos en su libro, va a afectar causando no solo incomodidad, sino también incluso molestia a quienes han sido víctimas de racismo en distintas circunstancias. Hay muchísimos otros aspectos que me gustaría recalcar sobre este libro, em, pero me quiero limitar a uno más, y es el de las fluctuaciones de racismo. Carlos, em, Carlos toca el tema de las fluctuaciones del racismo como algo que, es algo que puede pasar en varias direcciones. Tenemos usualmente un entendimiento de que el racismo ocurre de arriba hacia abajo o de un grupo A que puede ser muy delimitado hacia un grupo B que también puede ser nombrado e identificado. Y considero que es importante entender que existen estas fluctuaciones en el racismo. Son estas ficciones, toco este tema también porque son estas ficciones que nos llevan a todas y a todos a haber sido socializados y socializadas dentro de estructuras racistas. Y que desde mi punto, retomando la idea como del racismo como algo naturalizado, nos permite ejercer el racismo de una forma consciente y con una finalidad conocida,
pero también nos permite ejercer el racismo desde o sea, no es que nos permita, sino que la conclusión es que ejercemos también el racismo desde un espacio inconsciente, porque es lo normal. Em, y como dije, esto es algo que se aplica en todas las direcciones y también para aquello que, como Carlos también lo define de esta forma, se puede llamar racismo invertido. ¿Por qué estoy ahondando tanto en este aspecto de racismo consciente e inconsciente? Porque como dije y como lo tematiza Carlos en su libro y como ya lo nombré, el racismo es un tema de poder, en donde realmente se ponen en juego las cosas socialmente construidas. Estamos hablando de riqueza, estamos hablando de espacios que se habitan, estamos hablando de reconocimientos entre unos y otros. Y este entendimiento me parece importante porque la idea que plantea Carlos para luchar en contra del racismo no es suficiente aplicar esta conciencia de humanidad. Todos y todas somos humanos, no es suficiente para eliminar el racismo. No basta, por ende, trabajar propios supuestos prejuicios, sino que considero que lo que plantea Carlos también en el libro es muy necesario, y eso es vernos juntamente a nuestros procesos históricos que nos constituyen como individuos, también que nos constituyen como sociedades, y consecuentemente, juntamente a lo que dichos procesos significan para el ahora, para yo ahora en este momento. Ok, entonces, esta sumatoria de ideas. Uno, las ficciones de raza. No existen razas, solo ficciones de raza. Dos, el racismo es un orden social. Tres, el racismo es algo incómodo y naturalizado. Y cuatro, existen fluctuaciones dentro de quienes ejercen el racismo y quienes son víctimas del racismo. Me permiten abordar con más profundidad las ideas para luchar y las posibilidades que tienen los sujetos desde sus distintas posiciones. Creo que todos vamos a estar de acuerdo cuando agarre y proponga que dentro de una sociedad existen un grupo de personas que sustentan mucho poder. Un par de ejemplos podrían ser los gobiernos o los partidos políticos, independientemente de su línea política, o institutos muy grandes, como por ejemplo los organismos internacionales. Considero que, dejando de lado un par de excepciones, dichos sujetos se apropian de las estructuras racistas, las dejan intactas o las modifican a su conveniencia para seguirlas ejerciendo de una u otra forma. Por lo que, si les soy bien sincera, no creo que sean quienes en el fondo puedan hacer algo en contra del racismo. Bueno, no creo que sean quienes vayan a luchar efectivamente contra el racismo, y el aspecto más importante de ello es que creo que no son quienes puedan luchar algo en contra del racismo. Y creo que este es un aspecto que, Carlos, si no lo he entendido mal, no lo nombras explícitamente en tu libro, pero siempre lo he leído entre líneas. Lo que he leído entre líneas y si lo he leído correctamente, es algo que comparto contigo, es que es importante no solo tomar en cuenta quiénes son las personas que crean estas estructuras racistas y las forman de una forma u otra, sino me parece también importante considerar quiénes, sin tener un provecho directo o un provecho directo de estas estructuras, quiénes son las personas que mantienen, que ayudan a que dichas estructuras racistas se mantengan. Y considero que existen muchísimas personas que, teniendo menos poder o inclusive muy poco poder, viven esa normalidad racista simplemente como una normalidad, sin que ni siquiera vean el racismo que contiene. Entonces, en este momento me gustaría concentrarme en la pregunta central, y creo que es una pregunta central que propone el libro. Entonces, ¿qué hacemos en Bolivia, donde el racismo evidentemente existe?
Voy a plantear 3 pasos y después una ligera problemática y después una pregunta. Todo esto suena mucho, pero no, pero lo voy a hacer muy cortamente porque justamente se funciona esa pregunta que me gustaría conversar con Carlos y bueno, también con todas las personas que nos están oyendo. ¿Qué hacer en Bolivia, donde el racismo evidentemente existe? Un primer paso es entender que el racismo es un orden social. Esto es algo que suena muy lógico, suena tal vez muy obvio, pero es un entendimiento que no comparten muchas personas con las que he logrado tener conversaciones. Y ese es uno de los motivos por los cuales me gusta tanto tu libro, Carlos, porque considero que es un aporte realmente muy importante para entender exactamente esto. El segundo paso es asumir responsabilidad y tener un proceso de reflexión a través del cual podemos definir cuál es nuestro rol individual en dicho orden social. Carlos, tú dices que en tu libro que puede ser un proceso muy doloroso entender que se pertenece a un grupo racializado. Lo entiendo en parte a través de de la experiencia de vivir ahora aquí en Alemania, pero debo admitir que también es un proceso muy doloroso asumir responsabilidad sobre el racismo ejercido y sobre el racismo no cuestionado, sobre todo a lo largo de tu vida. Y creo que este es un proceso que resulta realmente, o sea, es difícil y es doloroso, pero creo que es un proceso muy necesario y muy importante. Em, Importante, ¿por qué? Importante porque generar esta autorreflexión y este autoanálisis nos permite dar el tercer paso. Y el tercer paso es determinante y esencial. Si te quedas en el uno y en el dos, la verdad es que poco o nada va a cambiar. El tercero es el de la construcción conjunta de un nuevo orden social. Y esa construcción, y quiero recalcar la parte de conjunta. Construir conjuntamente un nuevo orden social, en tu libro también lo nombras, Carlos, puede suceder de muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, que existan sucesos en donde los unos y los otros, cara a cara, em, tengan una lucha común y de esta forma se vayan hermanando, ¿no? Esa es una cosa que propones. Y considero que es un aspecto muy importante y lo quisiera ampliar esta idea de una lucha común o de una construcción social conjunta hacia la idea de la identidad o la autodeter sí, la identidad, la voy a nombrar así, india, y la identidad mestiza. Dentro, porque bueno, ese es uno de los temas que tocas a lo largo del libro. Cuando uno está hablando de ideas de luchar en contra del racismo, considero que todas las cosas que aportan a luchar contra el racismo pueden tener 3 objetivos. El primer objetivo sería el empoderamiento de las personas que están afectadas por racismo, que puede significar el conocer tus derechos, el hacerse de espacios, de recursos, de conocimientos, de herramientas, hasta el sanar heridas que han sido generadas. El segundo objetivo es el de la normalización, que se refiere a toda lucha a ser visto como normal en la forma en que se existe. Y el tercer objetivo de las distintas estrategias que se utilizan para eliminar o por lo menos volver más pequeño el racismo es el de la deconstrucción de categorías. Mayormente estas categorías son binarias. Y en nuestro caso estaríamos hablando de construir indio mestizo para poder generar nuevas categorías. Existe un problema y es que estos 3 objetivos, el empoderamiento, la normalización y la deconstrucción, no pueden ir los 3 de la mano. En el momento que tú buscas empoderar a un grupo de personas, necesitas la categoría, por ejemplo, indígena o por pianista, para poder empoderar a un grupo de personas, para que se identifiquen con ello.
el objetivo de la normalización también requiere que exista al principio esta categoría y que esta categoría sea tal vez llevada a la mano de nuevos significados para que se pueda ser visto como algo normal dentro de la forma en la que se existe. El tercer objetivo sería el de, ok, déjanos hablar sobre nuevos entendimientos, deconstruyamos lo que significa actualmente ser indio, ser indígena, ser mestizo, y intentemos de generar nuevas cosas. Te lo planteo de esta forma, y lo planteo a todos los oyentes desde la forma, porque una voz hablando de la identidad india, la identidad indígena, y sobre todo hablando de la identidad mestiza, esta voz desde el empoderamiento nos diría algo como, ¿sabes qué? No me importa lo que hagas con tu racismo y tu identidad mestiza. Léete el libro del Carlos Macusaya, él te va a explicar así con chubis, bueno, es una manera de decirlo en boliviano, casi digo, es explicar con chubis para nuestros traductores significa explicar de una manera muy sencilla y muy detallada cuál es el problema. O sea, léete el libro del Carlos Macusaya, él te lo va a explicar de una forma sencilla y detallada cuál es el problema. Y, che, un indianista ya te ha hecho el favor, lo que hagas después no es nuestro problema. Esa es una voz que saldría desde el empoderamiento. Una voz que saldría desde la normalización sería una voz un poco peligrosa, porque considero que también podría ser una perspectiva racista, decir todos somos mestizos. Y la última voz de la deconstrucción sería un poco la voz que quiero plantear acá, y esta es mi última oración. Existimos personas que nos identificamos o nos hemos identificado en algún momento de nuestra vida como mestizas, no bajo el entendimiento que Carlos plantea en el libro, sino con la intención de no negar raíces aymaras, por ejemplo, en mi caso, costumbres aymaras vividas con mi abuelo, por ejemplo, pero tampoco con la intención de no ocupar espacios que en realidad no ocupamos porque estamos posicionados en este orden social en otra forma. ¿Cuál sería un entendimiento sobre identidades indígenas o mestizas que podría salir de esta voz de la deconstrucción? Y con esa pregunta quiero cerrar mi comentario. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante la pregunta. Ahora voy a dar directamente la palabra a Carlos para que pueda responder a los comentarios, tanto de Julio como los tuyos. Vamos, Carlos. Hola de nuevo. Pues bien, gracias a los comentarios de Claudia y Julio, quiero empezar por Claudia, sobre el último punto que tocaba en especial. Yo creo que sí es un desafío construir nuevas categorías, formarlas, pero yo no lo pondría, digamos, como una problemática, en primer lugar, intelectualista. Pensemos de una nueva manera la forma en que podríamos nombrarnos o a partir de qué palabra podríamos, digamos, aglutinarnos de manera menos contradictoria, por decirlo de algún modo. Yo creo que en primer lugar tenemos que proponernos hacer cosas juntos. Hagamos esta actividad, no sé, que habrá muchachos, por ejemplo, que tienen preocupaciones sobre determinados temas en distintos espacios y a la hora de ir trabajando sobre eso, a la hora de ponerse las manos a la obra, va a ir saliendo maneras de nombrarse. Para mí es primeramente más importante hacer y después a ver cómo le nombramos. Primero pensemos en cómo podemos actuar y después la palabra que le podamos ir empleando va a ir surgiendo en ese proceso. Eso para mí es, bueno, desde mi perspectiva, yo más vinculado al activismo político, lo fundamental es la lucha. En la lucha puede ir saliendo. Desde luego, eso tiene que ir de la mano con un conocimiento de los debates contemporáneos, de qué se dice hoy, cómo se cataloga ciertos grupos, etcétera, etcétera. Pero por lo menos mi preocupación no es academicista, no se trata de satisfacer los requerimientos académicos para que una postura sea o no válida, sino en qué medida esa idea contribuye en un proceso de lucha. Les guste o no les guste a los académicos, ¿no?
Yo me inclino por ese lado. Algo que tal vez me gustaría aclarar, o no sé si lo expreso muy bien o no en el libro, el racismo, más que ser un orden social, es la expresión, es una, no la única, expresiones del orden social. Hay un orden social y ese orden social tiene diferentes maneras de manifestarse, digamos, a nuestra individualidad. Y una de esas maneras de manifestarse es el racismo. Eso quiere decir que el orden social no se reduce al racismo, pero también quiere decir que el racismo no es algo que no tenga que ver con el orden social. Es un aspecto del orden social que nos permite entender varios elementos, pero no se reduce al racismo. Eso también para mí es muy importante porque hay muchas personas que pueden tener, por ejemplo, una postura bastante mecánica entre cosas. Una cosa es un tema, otra cosa es otro tema. Esto no tiene nada que ver con lo otro. Primero entendamos esto. Si no entendemos esto, no entendemos lo otro. Desde mi punto de vista, no soy el único, yo no he inventado la pólvora, hay antecedentes intelectuales de esto. El racismo es un aspecto, tiene que ver con otros aspectos, porque la realidad social no es un agregado mecánico de partes, ¿no? Es un todo que tiene distintos aspectos, que uno no los puede separar como si fueran cosas, partes, que una cosa determina la otra. Eso es una perspectiva un poco muy mecánica propia del siglo XIX, siglo XX, pero estamos en otro tiempo. Algo más que me gustaría decir al respecto. Sí, desde luego en el libro trato de mostrar, digamos, distintos aspectos del racismo, distintos matices, como lo que decía Claudia, ¿no? Personas que no necesariamente puedan tener un beneficio directo, de todas maneras su accionar puede tener un efecto en estabilizar el orden, y por lo tanto ese accionar se puede desarrollar con expresiones racistas, para usar la frase más común, para poner a los indios en su lugar. Y yo en general agradezco a Claudia la última parte de su exposición, porque plantea un par de cosas, a mí me agradó mucho cómo se problematiza un pensando más allá. Esa es la idea del libro, ¿no? Bueno, esto se dice, pero también podríamos ir por acá, por allá. En ese sentido me siento muy contento, muy halagado por haber escuchado la participación de Claudia. Le agradezco a la distancia. Sobre lo que dijo Julio, yo siempre he tenido el problema de que los académicos suelen no entender mi libro. Ya me ha pasado con otras personas. Podría tocar punto por punto lo que dijo, pero prefiero irme al meollo de lo que quiero decir en el libro y cómo las cosas que él dice tienen que ver con algunas cosas que voy a mencionar. No voy a hacer la relación directa, pero para que se entienda, porque si me detengo a dar punto por punto, voy a hacer otro libro. En el libro lo que me interesa es, esto está en la tercera parte del libro, mostrar que el racismo se produce desde la división del trabajo, desde las estructuras de producción y de estructuras de mando. Esas son estructuras sociales. Me interesa el racismo como una expresión de relaciones sociales, no entre cosas. No, digamos, la realidad es una cosa, las ideas son otra. Bueno, hay personas que aún piensan así, pero yo entiendo que la realidad o las ideas pueden ser o son la forma subjetiva de la realidad, o la realidad es la forma objetiva de las ideas, ¿no? Hay esa relación que se dan entre ellas. En ese sentido, lo que la gente piensa, cree sobre la raza, sobre la identidad, ¿no? Lo que cree tiene efectos prácticos concretos y definen momentos de luchas de poder. A unas personas, seguramente a muchos académicos les podría parecer que están equivocados y que no tienen ningún sustento porque eso es ideología y podrían encerrarse citando libros. Pero mientras van a hacer eso, en la realidad se definen las relaciones de poder, luchas, movilizaciones, la gente está organizando o está sufriendo, porque hay una relación determinante entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se produce socialmente. En ese sentido, yo no desdeño que la gente crea en razas, crea en identidad nacional, crea en otros aspectos que pueden ser, digamos, desde una perspectiva intelectualista, desdeñados como ideológicos. Sin embargo, lo que sí me interesa resaltar es que yo estoy asumiendo todos esos procesos a partir de algo que para mí es lo esencial en los procesos sociales. La esencia de los fenómenos sociales es la historicidad. Sean las ideas, sean las religiones, sean las formas de producir, de socializar, es la historicidad, es decir, que eso va cambiando. Y el hecho puede ser usado como un pretexto. Como va cambiando, no me preocupo por lo que va cambiando, voy a buscar lo que realmente es, pero ese también va cambiando. Entonces, lo que me interesa mostrar en el texto es que el racismo
se forma en ese proceso de división del trabajo que se racializa, se forma una estructura de producción, una estructura de mando, y los roles que se van asumiendo en esas estructuras, en las relaciones que se van formando, generan maneras de autoidentificarse. Asumo la identidad nacional, y en el texto pensé que estaba claro, es como algo que el Estado genera para cohesionar grupos socialmente diversos y jerarquizados. Y uno puede decir, bueno, se lo inventó el Estado, pero eso opera precisamente en momentos de conflicto o de discrepancias sociales y tiene un rol concreto. Entonces, en general, en ese sentido, puedo decir que para entender el racismo hay que verlo en esa situación general, división del trabajo, estructuras de poder, estructuras de mando, producción de sentidos, el papel que juegan las ideas en la realidad y cómo esos son aspectos de la realidad, no son el todo. Otro problema que yo tengo, por ejemplo, por una parte, con indianistas, pero también con los marxistas del siglo XX en Bolivia, que sobreviven en el siglo XXI, es que ven esto, por un lado, los que piensan en el racismo como el que lo explica todo. Todo se reduce al racismo, por lo tanto, todo se explica por el racismo indianistas. En los marxistas en el siglo XX en Bolivia, el racismo es un fenómeno, es un epifenómeno, es una cuestión ideológica y lo fundamental es la economía, por lo tanto se desentienden del tema y eso ha mostrado por qué han fracasado tanto en el siglo XX. Yo voy a asumir ahí una postura más cercana, no tanto a los marxistas, sino al libro del Capital. Yo me tomé la molestia como indianista de leer el Capital porque estaba cansado de que la gente hable de Marx y no leyera Marx. Entonces, y encontré una cosa que me pareció muy importante en Marx, en la primera parte, en el análisis de la mercancía. La forma es esencial para la esencia. En el caso del que quiero explicar el racismo, es importante considerar que las diferencias de las relaciones de clase, no de cosas de clase, se expresa de manera racializada, es la forma. Uno puede acceder, uno puede entender esos temas considerando ese aspecto. Lo que uno no puede hacer es, bueno, puede hacerlo en la banalidad, en la vanidad de los intelectuales, desentenderse de la forma y quedarse con la esencia. Pero esa esencia se manifiesta de alguna forma. Y por estos procesos históricos que trato en el texto, esa forma racializada es la que opera en las disputas concretas, tiene un rol importante en eso. Yo he apuntado en ese texto, en ese sentido. En general, para cerrar mis comentarios, el libro tiene la idea de más de problematizar, de provocar, es una discusión sobre el racismo, no es una investigación. Ojalá yo pudiera hacer una investigación, yo vivo del activismo, aquí en Bolivia nadie me publicaría un texto, pero bueno, si alguna vez se me da la oportunidad, trataré de ser más preciso, trataré de satisfacer algunos otros requerimientos que me parecen sí pertinentes, académicos, etcétera, pero el libro salió en un contexto de lucha política, yo no iba a estar revisando los materiales para citar, para acomodar un texto y esperar que pase un año, publicarlo, mientras el proceso histórico se estuvo atrás. Entonces el libro tiene esa vocación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Quisiera preguntar a Claudia o a Julio si es que tienen algún comentario para complementar. Y quiero invitar también al público a poner sus preguntas en el chat. Ya tenemos una de Oscar, pero primero, Claudia o Julio, ¿tienen algún comentario complementario? Sí, dos cosas muy cortitas. La primera es, gracias por la aclaración, Carlos, tienes toda la razón, son expresiones de un orden social y no es el orden social en sí. Es una palabra muy importante que le cambia completamente el sentido. Gracias por ello. Y lo segundo es, concuerdo contigo, obviamente, o sea, el nombre, digamos así, no juega un rol al final si se están haciendo las cosas, porque si se llama A o B, lo importante es lo que se está haciendo. Concuerdo completamente. Pero en el caso de las identidades y de la identidad mestiza, me parece que sí es importante porque está siendo usada por distintas voces de distintos bandos, que son voces muy fuertes. Y me parece que complican el acercamiento de las personas, ya sea desde una perspectiva de voy preparada a que me hagas algo con mucho miedo, voy desde una perspectiva de tal vez existe este dicho racismo invertido, entonces considero que los entendimientos que se están utilizando y jugando ahí sí me parecen importantes. Entonces, por eso
No sé si simplemente un acercamiento de personas con una lucha común sea, por ejemplo, necesitamos mejorar esto en la ciudad de La Paz y el Alto, por ejemplo, que podría ser una lucha común, sea suficiente para que se genere un espacio en donde estas personas puedan conversar de tú a tú y puedan identificar intereses como comunes para realmente tener una lucha común. Gracias. Julio, ¿tienes algún comentario adicional? Asumo como que no. No hemos podido escucharte. Está con su micrófono apagado. Ahora sí. Julio, estás con el micrófono apagado. Ahora Ya, sí. ¿ahora me escucha? ¿Ya? Yo quisiera agregar 2 o 3 cosas y además creo que en 2 o 3 puntos también coincido tanto con Claudia como con Carlos, que vale la pena aclarar este tipo de cosas. Hay un concepto muy importante que él utiliza, es decir, el concepto de naturalización. Cómo se ha naturalizado, por ejemplo, el racismo, no solo en Bolivia, digo, es un fenómeno internacional. Pero a la par de la naturalización, no nos olvidemos de la espiritualización. Y eso es peor todavía, porque ha penetrado en nuestra alma, en nuestro espíritu, que no solo creemos que es natural por la naturalización, sino llega un momento dado que es mucho más profundo, que yo lo llamo la espiritualización del racismo. La lucha contra el racismo, Claudia dijo, con el cual estoy de acuerdo con esta idea, dice, de un nuevo, para construir un nuevo orden, un nuevo orden social. Estoy de acuerdo, lógicamente, pero habría que poner claramente también los nombres. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, que con sus diferencias entre Alemania y Bolivia o en cualquier parte del mundo marca este tipo de sociedad. Carlos habló cuando hace el análisis de la mercancía en Marx, que prácticamente domina, como repito, no solo en Alemania, Inglaterra, en Bolivia, en Perú, es decir, es un fenómeno universal. El capitalismo es un fenómeno universal. Por lo tanto, él también lo dijo Carlos, el racismo es una parte, una expresión más de la dominación del control, además del racismo, tenemos también el paternalismo, el sexismo y todo eso. Entonces, pienso que definitivamente tenemos que pensar de cómo trascender, cómo cambiar el capitalismo. En ese fenómeno, en esa lucha de cambiar el sistema, tenemos que no, bajo ningún punto, olvidarnos de la lucha en contra del racismo. Es decir, la lucha contra el racismo es una parte de una lucha mucho más amplia, mucho más generalizada, con una mirada mucho más larga y sin perder que la base en la cual nosotros vivimos es un sistema. Es un sistema de clases, es un sistema que utiliza y alimenta el racismo, utiliza y alimenta el patriarcalismo y el machismo. Por lo tanto, el tema central, sin olvidar los demás, es ver de cómo terminar con el capitalismo. Eso sería todo.